Muchas gracias, señor director. Muchas gracias, Mauricio, Armando y Liana, por estar en esta mesa, por participar en este conversatorio, la participación ciudadana y el Sistema Nacional Anticorrupción, donde tenemos como objetivo reflexionar sobre los mecanismos ciudadanos establecidos en el Sistema Nacional Anticorrupción, los objetivos y retos. Les platico cómo va a ser este diálogo virtual. Vamos a tener dos rondas. La primera será de hasta 10 minutos por parte de nuestros panelistas, eh, siguiendo por una ronda de conclusión también con sus participaciones. Empezamos con el doctor Mauricio Reina Lara, docente. Perdón. Empezamos con el doctor Armando Hernández de la Cruz, perdón. Él es licenciado en Derecho, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidades en Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Administrativo, así como Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. Tiene como experiencia laboral, ha sido magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México de octubre del 2014 al octubre de 2018 en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, integrante de la Comisión de Selección que designa al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, docente investigador del docente investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Bienvenido, doctor Armando, adelante. Muchas gracias, muy amable. Mi nombre es Armando Hernández Cruz. Con gusto participaría en este evento, participaré para hablar sobre los retos de la participación ciudadana, cómo está estructurado este Sistema Nacional Anticorrupción, de acuerdo con la ley que lo rige, y cómo, desde mi punto de vista, pues es una muy buena intención involucrar a la sociedad en los procesos de toma de decisión, pero se dificulta, se ve un poco complicado el asunto respecto de malas decisiones del diseño institucional de las herramientas del sistema anticorrupción. Desde mi perspectiva, sobre estos temas hablaré en estos breves 10 minutos y, por supuesto, felicitar a los alumnos por la organización del evento, a los profesores que han estado involucrados. Me parece que es un ejercicio muy importante porque nos permite reflexionar juntos sobre estas perspectivas y también compartir un poco de la experiencia que tuvimos al integrar la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción por estos 3 últimos años, que como estaba yo comentando hace rato antes de iniciar, concluyen ya este 10 de diciembre, el próximo domingo, la participación de quienes fuimos seleccionados como integrantes de la Comisión de Selección que designa al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta experiencia a mí me lleva a compartir una serie de reflexiones sobre el hecho de que pensamos que la participación ciudadana puede resolver muchas cosas. Se le quitó a los órganos políticos como el Senado de la República la decisión de nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y se creó una instancia intermedia de acuerdo con la ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Se crea esta comisión de selección. Organizaciones sociales e instituciones académicas propusieron a personas, integramos originalmente 9 personas la comisión de selección, un cargo honorífico, un cargo que tiene que ver con el diseño de metodologías para seleccionar los mejores perfiles ciudadanos, ya que el Comité de Participación Ciudadana está integrado por 5 miembros que se eligen de manera periódica y rotativa. Dura cada uno de ellos 5 años en su encargo y el miembro de más antigüedad preside el Sistema Nacional Anticorrupción durante un año. El Sistema Nacional Anticorrupción, el comité coordinador, se integra por el presidente, que es el integrante más antiguo del CPC, o sea, del Comité de Participación Ciudadana, más los integrantes de algunas instituciones públicas cuya tarea también está encaminada en el combate a la corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, entre otros. En este diseño, poner al integrante ciudadano a presidir, pues se supone que es una tarea importante, relevante, significativa, de demostrar el interés de que haya participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y diseño de políticas públicas para el combate a la corrupción en nuestro país. Sin embargo, desafortunadamente, el hecho de que un ciudadano presida un año un comité coordinador, en donde se articulan instituciones públicas,
que tienen un carácter permanente y funciones permanentes, pues es muy poco tiempo, un año. La verdad es que no necesariamente se puede generar un aprendizaje de cómo realizar las labores, las tareas, y en un año pues es un tiempo que se va muy rápido. Yo creo que el diseño debe ser otro. Me parece, en mi opinión, que si bien es importante articular o sentar en una misma mesa a todas las instituciones públicas que tienen labores para el combate a la corrupción, me parece que ese tipo de órganos debería estar más integrado de una forma en que tengan una estructura, que tengan funciones, que tengan capacidad de diseño de políticas, más o menos. Yo pienso que algo similar a lo que es una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podría haber una comisión de combate a la corrupción que tenga tareas específicas, que pueda emitir resoluciones, recomendaciones, acuerdos, y no solamente articular a órganos o instituciones públicas. Además, la experiencia de la comisión de selección fue muy complicada, porque además de ser un órgano honorífico para tomar decisiones y designar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, nos vimos envueltos en una problemática importante por la falta de recursos. Un órgano de carácter honorífico, un órgano que tiene como tarea designar a los integrantes ciudadanos del comité, pero que no tiene recursos para hacer su labor, no tiene oficinas, no tiene mobiliario, no tiene equipos de cómputo. Teníamos el deber, como una instancia pública, la comisión de selección, de contar con una página de internet, de contestar solicitudes de transparencia, pero no tuvimos esos recursos. Me parece un error de diseño que el artículo 16 de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción hable de la comisión de selección sin dotarla de mayores herramientas, elementos, sin dar ninguna guía de cómo puede realizar sus funciones de carácter honorífico. Entonces, me parece que hay un área de oportunidad importante ahí para reforzar los espacios de participación ciudadana. La ley, en mi opinión, debe ser reformada, debe reforzar los espacios de participación. Nosotros, con la función que teníamos, que decía yo, se agota en unos días, tuvimos que hacer gastos, además de que el cargo es honorífico y no representa, por supuesto, ni buscábamos eso, por supuesto, que tuviera una ganancia, pero sí tuvimos incluso que aportar recursos personales para realizar una función de representación ciudadana, social, académica, porque la ley no establece mecanismos para resolver ese tipo de situaciones. Los miembros del CPC se enfrentan también a problemas similares. El CPC del Comité de Participación Ciudadana se enfrentan a problemas similares por un diseño que no les permite tener a su cargo oficinas, mobiliario, equipo. Esto todo corresponde a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la conocida por sus siglas como la SESNA. La Secretaría Ejecutiva es quien tiene recursos para dotar de operatividad al sistema, pero la participación, que es una buena intención, yo por supuesto jamás podría estar en contra de incrementar los espacios de participación ciudadana. Es muy importante que estos espacios sean viables, que las personas tengan recursos para ejercer esta representación ciudadana en órganos o instancias de toma de decisión, y sobre todo darle, como se dice coloquialmente, dientes al CESNA, al Sistema Nacional de Corrupción, perdón, darle dientes, que los ciudadanos que se inscriban, que participen, que lleguen a ocupar estos espacios de representación ciudadana, tengan herramientas para tomar decisiones, para diseñar política pública, para proponer y que sus propuestas sean escuchadas, sean tomadas en cuenta. Entonces, yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción es un importante espacio de actuación en el que es útil, es necesario que haya reformas y que se vea como un ejemplo. Esto me parece que es un gran ejemplo de cómo debemos tomar la participación ciudadana, incrementar esos espacios, pero también darles herramientas a los ciudadanos para que su participación pueda tener consecuencias positivas, y que no solamente sea un espacio de representación, digamos, de buenas intenciones, sino que se aterrice en acciones concretas y efectivas que podamos tomar los ciudadanos para trazar mejores prácticas en materia de combate a la corrupción, o las distintas materias en donde se requiere la participación ciudadana, para hacer efectiva esta tarea que tenemos muchos interés de llegar y de tomar en cuenta, para, pues, por supuesto, para beneficio de toda la sociedad. Entonces, yo creo que estas experiencias deben ser significativas, debemos revisar con lupa qué se hizo, qué se debió hacer, y proponer reformas
para que haya mejores resultados en los próximos ejercicios en los que se designen nuevamente este tipo de instituciones. Muchísimas gracias por su atención y bueno, espero tener la oportunidad de seguir interactuando en esta charla. Muchas gracias. La doctora Ileana Hidalgo Rioja. Ella cuenta con un máster en argumentación jurídica de la Universidad de Palermo, Italia. También es maestra y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Derecho por la Universidad USEMPER. Ha sido asesora de la Comisión de Normatividad y Transparencia del Instituto Electoral del Distrito Federal, así como directora de organizaciones de representación ciudadana en la Comisión de Normatividad y Transparencia del Instituto Electoral del Distrito Federal. Fue coordinadora general en la Unidad de Transparencia en el Senado de la República del 2019 al 2021 en el Senado de la República. Adelante, doctora Ileana, bienvenida. Muchísimas gracias. Pues es un gusto estar con ustedes compartiendo en esta tarde y con estos grandes ponentes que me acompañan el día de hoy. Bueno, pues como les decía, es un honor y un gusto. Agradezco a las autoridades que nos invitaron para que se hagan este tipo de reflexiones, este tipo de diálogos en materia anticorrupción, que siempre es importante, que siempre es fundamental, porque estamos avanzando cada vez más y más, no solo a nivel nacional, sino también en los estados, en los municipios, y entonces justamente este sistema nacional que engloba estos tres eh, niveles de gobierno, pues es importante, ¿no? Que se note el trabajo y que se fortalezca. Bien, pues uno de los grandes problemas que afectan el avance de las instituciones democráticas en el país es justamente la corrupción. De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción que ha sido evaluado por la Organización de Transparencia Internacional, México lamentablemente nos coloca en el año 2022 en el lugar número 126 de 180 países evaluados. Esto con un rating de 31 puntos sobre 100, ubicándolo como uno de los estados más corruptos a nivel mundial. Y bueno, tal vez lo podemos ver y no es necesario estas cifras, pero sí son importantes porque nos permiten ver cómo estamos evaluados a nivel internacional y esto es importante para poder ver cuál es el estado de México dentro de todo el mundo y pues lamentablemente es el nivel 126. Pues este fenómeno de la corrupción constituye realmente un grave problema, distorsiona los objetivos de las políticas públicas, crea inestabilidad y desconfianza en el gobierno, genera pérdidas importantes a nivel económico, deteriora los sistemas políticos y provoca la desconfianza en las autoridades y el detrimento del tejido social. A raíz de esto, pues es que se han priorizado esfuerzos para menoscabar el fenómeno de la corrupción desde la perspectiva institucional y administrativa. La respuesta a esta situación es la articulación de lo que hoy conocemos como los sistemas anticorrupción. Estos mecanismos que se presentan como una vía para prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas y actuaciones irregulares en la administración pública federal. Entonces, pues la importancia que muestra, que se nota que ha tenido, radica en ser justamente un sistema, ¿no? Una serie de instituciones articuladas en materia de rendición de cuentas, de vigilancia y también de ejecución armónica de estrategias para el fortalecimiento de gobiernos e instituciones íntegras e imparciales. Y como funcionan como un sistema y como funcionan articuladas, pues es más fácil poder ir detectando todas estas anomalías, pero también ir homologando, ir armonizando, que en todos los estados, que la federación, que todos los sujetos obligados que tienen que rendir cuentas, pues lo hagan de una manera similar para que se pueda ir haciendo este tipo de comprobaciones. Bien, pues la constitución de estos mecanismos anticorrupción en México son vistos como un contrapeso del actor institucional. Su inclusión consolida nuevos esquemas de gobernanza más horizontales y más incluyentes, y esto los convierte en un remedio contra la opacidad, el secretismo y la arbitrariedad. La implementación de estas herramientas han permitido fortalecer también la calidad de la democracia, mejorar la gobernanza y renovar la legitimidad de las
autoridades en los 3 niveles de gobierno. Su funcionamiento vemos que ha permitido establecer bases y principios para diseñar y promover la política nacional en materia de combate a la corrupción. Podemos ver que en estos últimos años los sistemas anticorrupción buscan la construcción dialógica de las políticas públicas en el arquetipo de un mecanismo de discusión e inclusión a través de la búsqueda de acuerdos y de participación ciudadana que generen respuestas inteligentes y certidumbre del cumplimiento de metas y objetivos. Hoy en día, en México, se han aprobado 21 sistemas locales anticorrupción. Este dato puede evidenciar la importancia que ha adquirido el combate del flagelo en la agenda nacional. La implementación de estos mecanismos también pues, ha contribuido, de cierta forma, a desarrollar metodologías para la gestión de riesgos de corrupción que puedan ser adaptables a diferentes contextos. Sin embargo, una de las aportaciones más destacadas de los sistemas anticorrupción en México es la incorporación de la participación pública. En el entendido de que mientras mayor colaboración hay una mayor legitimidad institucional. Y entonces México ha entendido que los mecanismos del combate a la corrupción deben articularse a través de la colaboración interinstitucional y social, de lo que va a permitir que el fenómeno de la corrupción sea combatido a través de distintos vértices y con ello garantizar su prevención, detección y sanción. Y bien, pues para combatir la corrupción de forma eficiente va a ser necesario implementar mecanismos también de participación. Estos van a fomentar una ciudadanía activa, participativa y sobre todo vigilante. Esto va a aumentar la legitimidad de las acciones gubernamentales, haciéndolos más responsivos y responsables. La utilización de las herramientas de participación social detona en el involucramiento de la exigibilidad de derechos y en la vigilancia del poder público. La intervención social permite aumentar la eficacia del combate a la corrupción. Su inclusión permite realizar una radiografía sobre las necesidades puntuales y pues para ello aplicar entonces políticas públicas puntuales encaminadas a prevenir conductas corruptas del sector institucional. Y de esta manera, los mecanismos anticorrupción apuntan hacia una nueva forma de organización institucional que permita el involucramiento de distintos actores para la armonización y la optimización de las políticas públicas. Y para fomentar estos entornos de legitimidad, de rendición de cuentas y también de transparencia, es ineludible que la participación pública es la base para que se abran nuevos canales de comunicación entre el Estado y la sociedad, para poder hacer exigibles las demandas sociales. Es bien importante tener en cuenta que el incluir la participación en el combate a la corrupción también inhibe la incidencia de irregularidades e ilegalidades en el actuar institucional. Y al funcionar como un sistema de control, vigilancia y castigo, pues puede justamente desarrollar su actividad más fehacientemente. Se vuelve entonces también indispensable que el diseño y la construcción de los sistemas anticorrupción incentiven la colaboración pública en el entendido de que a mayor participación es igual a consolidación del Estado democrático fuerte. Siempre la intervención ciudadana funciona como un medio de prevención contra la corrupción y de fiscalización de los actos de autoridad pública. Ya, me distraje un poquito. Bueno, les decía que la intervención ciudadana funciona también como una forma de prevención en la corrupción y en la fiscalización de los actos de autoridad pública, ¿no? Porque permite la contribución activa de las personas y grupos sociales en los procesos de toma de decisiones y pone en evidencia la calidad del comportamiento de los servidores públicos. Para lograr estos mecanismos anticorrupción eficientes, estos deben de buscar principalmente 3 aspectos. El primero de ellos, pues aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales a modo de auditoría y a modo también de vigilancia. En segundo lugar, el emplear el acceso y uso a las nuevas tecnologías de la información. Es fundamental que podamos tener
las metodologías de la información a disposición de la ciudadanía y de las autoridades para que en un mismo lenguaje podamos ir compartiendo toda la información. Y en tercer lugar, el incentivar la participación ciudadana. Si no hay un involucramiento de la ciudadanía, esto no va a funcionar. Entonces, necesita haber esa esa iniciativa también de parte del sector privado, ¿no? De la ciudadanía. Bien, pues la combinación de estos tres factores va a permitir la consecución de herramientas en el combate a la corrupción basados en la transparencia, la rendición de cuentas, la vigilancia y la participación pública que efectivamente se encaminen a detectar inconsistencias y favorecer una integridad en la administración pública. Solo incentivando el involucramiento de todos los actores se podrá identificar y también se podrá impulsar soluciones innovadoras fortaleciendo la rendición de cuentas y el empoderamiento de toda la ciudadanía. Siempre vamos a ver que el combate a la corrupción se convierte en una responsabilidad donde todos los actores deben intervenir en los temas y problemas de carácter colectivo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias pues veo la participación en la organización de 3 instituciones rectoras, que es el Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Zacatecas, a la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Propiciar esos espacios académicos, esta parte yo creo que es importante, porque es uno de los principios que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción cuando se crea en nuestro país. Me voy a ir ahorita, en la primera intervención me gustaría irme a la parte de los orígenes. Los orígenes, recordar, y más también que dentro de nuestro público que nos está escuchando, pues existen estudiantes que se están formando en la parte académica, y para los que no son alumnos, pues también como recordar los antecedentes históricos, pues nos da la certeza de lo que pueda venir evolutivamente o la perspectiva que necesitamos a futuro. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando se da el reporte de la OECD, que dice cómo se encuentra, ya sea un mapeo a nivel mundial de los países que se encuentran con mayor índice de corrupción, efectivamente México se encuentra de esos países, pero no quiero decir que seamos los más corruptos dentro de todo el mundo, ni tampoco ni tomando de los países americanos. Brasil, por ejemplo, es de los países con mayor índice de corrupción. Sin embargo, México también pues está dentro de estos estándares, y parte de lo que empieza a motivar es que a nivel mundial, en organismos internacionales, tanto en el carácter de los criterios, de las opiniones y declaraciones, se empiece a realizar cuestiones, ya sea en el carácter cuantitativo y cualitativo, que reduzca esta gran problemática. Cómo los recursos, estamos hablando del tema presupuestal que se tiene por los gobiernos, asignado, que es lo que llamamos programa de egresos de la Federación, y el programa de ingresos que obviamente tiene cada vez de esta planeación que lo establece el artículo 25 constitucional, que hablamos de una planeación sexenal con toda lo que es la infraestructura de la administración pública, pues se establezcan una planeación con objetivos muy claros. ¿En qué se va a gastar? ¿En qué va a tener este gasto público? Y que este gasto público pues merme en programas sociales y merme en todo el engranaje que es la funcionalidad de la administración pública. Entonces, lo importante es ver cómo se va a hacer el gasto público. Esto va por un ejercicio fiscal, obviamente de cada año, y que obviamente se cumpla sexenalmente, y que pues no haya merma a ese recurso. Entonces, ¿cómo hacerle para que las instituciones seamos, y aquí vamos a hablar de personas físicas y personas morales, en lo general, la sociedad, en lo general la sociedad civil, la sociedad como tal, las personas que obviamente al fin y al cabo el servidor público es una persona que se formó como ustedes y que a lo mejor el de mañana serán servidores públicos, pues tengan condiciones desde la cuestión ética, que por eso se establecen, si recuerdan ustedes los códigos de ética que no estaban, que es parte de lo que se empieza a originar en las instituciones, tener los códigos éticos de cada institución, que se establezca una ley, la que conocemos hoy en día, en el 2015 se aprueba la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para crear todo un sistema.
Pero hablamos de una ley general, o sea que esto empezaría a tener una organización en la parte municipal, estatal y federal. Una organización en donde se coordine, por eso hablamos de dentro de la parte como un elemento, el aspecto del comité coordinador, ¿no? Un comité coordinador general, en donde obviamente existan desde el ámbito general, o sea, en el ámbito federal, y por entidad federativa. Ahorita estamos precisamente en el estado de Zacatecas, que ha venido funcionando esta parte de su sistema estatal, pero que está, obviamente, que debe de estar vinculado a la parte nacional. Entonces se crea esta ley, pero la gran intención es que no sea solamente una ley creada por la parte gubernamental, sino que exista la motivación de la participación ciudadana, donde el ciudadano tenga una participación. Pero ¿cómo hacerle cuando se crea y tiene la técnica legislativa de esta ley? Es que el ciudadano participe, que no esté vinculado al gobierno, pero que también, obviamente al no estar vinculado, pues no reciba una parte económica, ¿no? Pero que tenga esta parte honorífica en parte de este emblema, y algunos honorífica y en otras partes no, ¿no? Entonces, empieza a tener, de acuerdo a esta participación que pueda tener en la creación del sistema, cómo crear las células que hagan funcionar todo el sistema. Entonces, empieza a crearse esta disposición, se crea la ley general y empezamos a ver conformados los comités de participación ciudadana, en la parte de la participación de la parte del sector público, como hablamos de la Comisión Pública, hablamos de la Auditoría Superior de la Federación a nivel nacional, en donde se tenga, obviamente, una participación proporcional y esto coordinado para poder, en su caso, investigar casos en los cuales, obviamente, hablemos de la parte de corrupción. Pero no solo eso en la corrupción, sino también que haya la formación de lo que se puede entender un servidor público, lo que se puede entender la función pública, ¿no? Como uno de los grandes objetivos profesionales y formales que se establecen dentro de la administración pública. Entonces empieza a crear esta parte y es como empezamos a ver si funciona o no funciona, pero la intención, ya lo hablaba Armando en su intervención, las cuestiones que no han ido funcionando y que necesitan un cambios, en donde ha habido necesidades de reformas. Primero la gran idea de crearlo, ¿no? Y ya que lo ponemos en práctica, ver que la ley está acoplada a la realidad. O sea, si esté funcionando o no esté funcionando, y qué momento histórico y en qué momento, como termómetro, tengamos que hacer reformas yo lo que yo decidiría, y eso lo digo contundentemente, es si ahorita preguntáramos o hubiera una pregunta, entonces, hoy en día, ¿podemos decir que el Sistema Nacional Anticorrupción ha fracasado? Yo diría no, aunque encontremos 1000 defectos. Creo que la idea de crear un sistema nacional y que esté coordinado con los estatales es una buena idea, en donde se crea una participación o mecanismos de participación ciudadana, en donde el ciudadano está activamente involucrado en los asuntos públicos. Eso creo que es motivado. Sin embargo, habrá defectos. Es como, pues no habrá matrimonio perfecto, siempre habrá defectos, ¿no? Entonces, en esos defectos, es donde podemos contribuir en escenarios como los que estamos, para que obviamente académicamente y prácticamente aquellos que hemos estado en el sistema podamos dar elementos que reformen a las cuestiones que no se están dando o las cuestiones que no están funcionando, ¿no? Para que obviamente esto funcione. O sea, la idea es hacerlo funcionar, no hacerlo fracasar. Siempre habrá, la ley la hace el hombre y el hombre, el ser humano. Y el ser humano como tal, pues tendrá siempre cuestiones perfectibles y habrá cuestiones de defectos que en la técnica pudo haberle fallado, en la parte teórica que en la parte práctica se pone en evidencia. Entonces yo creo que esa parte es necesaria que ustedes vayamos todos construyendo en las mejoras al propio sistema. Hablar de un sistema en donde participen varios y donde haya voluntad, y aquí hay una cosa, yo no repruebo a los partidos políticos. Creo que los partidos políticos juegan un papel importante en lo que hacen, pero un sistema nacional de corrupción no es por los partidos políticos. Un sistema nacional anticorrupción es por las instituciones y por el ciudadano. Que quede muy claro. Entonces, la voluntad política es la voluntad política de todos, en donde estemos involucrados de lo que es primero. ¿Cuál es el origen y qué es un sistema nacional de anticorrupción? Una vez que yo entiendo
para qué está o cuáles son sus funciones, entonces ahora sí puedo decir y opinar y participar, pero no dejar de participar. Hemos visto muchos fracasos en muchas entidades en donde renuncian los del Comité de Participación Ciudadana, por ejemplo, o no sesionan en las reuniones que marca la ley para sesionar o no hay una agenda, orden del día, o si hay recursos pero no hay voluntad para poder hacer las cosas. Y entonces si hablamos en la parte un mapeo a nivel nacional y qué ha pasado en cada entidad, tendremos varios factores que son distintos. No es el mismo comportamiento. Nosotros como parte de integrantes, en el caso de los que hemos estado en la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, tendremos una versión que hemos vivido, en la cual obviamente no se dotó, por ejemplo, al sistema de selección con recursos económicos para que fuera de manera imparcial, que no fuera parcial. Es como aquel adolescente que sale de su casa y dice, ya soy independiente. Oye, pero ¿y cómo le haces? ¿Quién te da la despensa? Pues me lo da mi mamá. Oye, ¿y entonces a dónde fuiste a vivir? Al departamento de mi papá. Y entonces, pues, ¿cuál independencia? Porque sigue dependiendo de los padres, ¿sí me explicó? Lo mismo se convierte en las instituciones cuando las llamamos autónomas o cuando las llamamos que no dependan de los recursos de la federación. Sin embargo, eso se intentó para crear como parte de células, como fue la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, que no tuviera o que no estuviera inyectado con recursos de, obviamente, el ámbito federal. Sí, pero habrá y ha habido cuestiones en las cuales hemos vivido que no hace funcionar a esta comisión de selección. En los casos de los comités de participación ciudadana, tanto el nacional como las entidades federativas, hemos visto que en algunos les dan un recurso. Por ejemplo, en Zacatecas se da un recurso para los del Comité de Participación Ciudadana, para que no sea totalmente honorífico. Pero, por ejemplo, tenemos el de la Ciudad de México, en el cual no se da un recurso alguno. No reciben un recurso alguno. Ya los integrantes del Comité de Participación Ciudadana como parte de este comité. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces, no, aunque la ley da las facultades para hacerlo, no hacerlo, no estamos haciéndolo uniforme. Y hay que ver qué es exactamente, de acuerdo al diagnóstico que se tiene, cuál sería lo que va en pro para mejorarlo. Que eso empezaré yo a hablarlo en la siguiente intervención y dejaría yo hasta ahorita esta intervención. Les agradezco mucho la invitación. Lo dejo aquí hasta este momento. Gracias. Gracias, con gusto. Sí, también quiero resaltar que hemos estado hablando de la participación ciudadana institucionalizada, la que la ley los permite, los espacios que la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción va creando. Pero también quiero decir que la participación ciudadana la podemos hacer más allá de los espacios públicos o establecidos en la ley. Siempre que nosotros nos interesemos en los temas de interés colectivo, en los temas que nos afectan cotidianamente, como lo es el fenómeno de la corrupción en nuestro país, podemos crear nuestros propios espacios de participación, podemos hacer solicitudes de acceso a la información, preguntar qué es lo que se está haciendo, cuáles son las decisiones que se están tomando, por qué no se han hecho, por qué no se han tomado determinadas acciones. Entonces, nuestra participación ciudadana no se agota desde mi punto de vista con los espacios institucionales, que es de lo que hemos estado hablando, sino también, sobre todo, lo que se necesita es el ánimo, el interés de observar los asuntos públicos como vemos los problemas en nuestra casa. O sea, si algo pasa en nuestra casa, si se deterioran los bienes, si se descomponen los aparatos en nuestra casa, nos preocupa y nos ocupa. Si alguien de nuestra familia tiene un problema, pues el problema se vuelve un problema común, colectivo, buscamos soluciones, pero a veces de la puerta de nuestra casa hacia afuera se nos olvida, el espacio colectivo no lo tenemos o no nos apropiamos del espacio colectivo como también una parte de nosotros, una parte importante a la que también hay que poner atención, ¿no? Y entonces hay gente que fuera de la casa, pues el espacio público, los bienes públicos los deteriora, los maltrata a propósito, o que no le importan o no se detiene a observar qué es lo que está pasando, qué decisiones se están tomando en el ámbito público, colectivo. Esto también es una vocación que debemos ir creando y generando los ciudadanos, las personas. Es lo que se conoce como construcción de ciudadanía. Mientras no tengamos esa vocación de preocuparnos por lo que está pasando en nuestro entorno social, difícilmente se dará una participación ciudadana institucionalizada con buenos resultados
con mejores consecuencias y condiciones. Y yo creo que esto también afecta mucho en la creación de los organismos como los sistemas estatales, ya se mencionó aquí, que se han constituido algunos, que no todos tienen herramientas, no todos tienen recursos, y que yo he resaltado el tema de los recursos no porque sea lo más importante, sino porque sin recursos no se puede hacer el trabajo que se tiene que hacer en estos órganos o instancias. Yo a veces creo que fue una decisión crear los comités de participación ciudadana nacional y estatales. Fue una decisión, una buena decisión en el sentido, como decía y coincido con el doctor Reina, con la doctora Hidalgo, se tienen los espacios, se tienen que, se han conquistado, se tienen que ir ganando y tienen que aumentar, se les tiene que dotar de herramientas, que fue lo primero que yo decía en mi primera intervención, se les tiene que dar espacios, recursos para que puedan cumplir con sus fines y sus funciones, pero sobre todo también se tiene que seguir conquistando más espacios de participación, tenemos que seguir avanzando en ese proceso. Yo no creo que los partidos políticos o el gobierno sean malos, pero el ciudadanizar o el crear espacios de representación ciudadana lo que implica es tratar de despolitizar o de evitar que haya ideologías políticas en el ejercicio de ciertas funciones que más bien requieren un carácter técnico, requieren que no olvidemos, como decía el doctor Reina, que todos somos ciudadanos y que todos debemos estar interesados en el constante mejoramiento de nuestra sociedad y nuestras condiciones de vida. Yo espero y estimo que en el futuro, lejos de desaparecer los espacios de participación ciudadana, estos vayan creciendo, vayan avanzando, que la gente hagamos más conciencia de la utilidad y la importancia de participar en los cargos honoríficos o los cargos retribuidos en los que se abran oportunidades para que los ciudadanos participemos sin partidos políticos, sin sesgos ideológicos o de alguna ideología política en particular, sino que participemos simplemente porque estamos preocupados y estamos atentos a lo que está pasando en nuestra comunidad y que estamos, por supuesto, deseosos de contribuir, de aportar en la solución de los grandes problemas nacionales, como lo es sin duda alguna el combate a la corrupción, que ha sido un flagelo que nos ha afectado ya por muchos años, décadas en nuestro país, en nuestro sistema político y social, y que algo tenemos que hacer sin duda alguna, más allá de quejarnos, que lo podemos hacer también, por supuesto, más allá de reflexionar y opinar y comentar en redes sociales, tomar acciones, decisiones y participar, tomar parte, porque eso significa participar, tomar parte en la toma de decisiones y en la solución de los problemas actuales. Es todo por mi parte en esta segunda intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a separar los retos. Primero los retos en cuanto a la materia del combate a la corrupción y después los retos en cuanto a el tema de la participación ciudadana. Bien, muy brevemente se los voy a enlistar en 10. El primer reto que veo en materia de combate a la corrupción es que la voluntad, que haya voluntad institucional, que haya voluntad gubernamental. ¿Para qué? Pues para realmente dejar de replicar las conductas corruptas. Si nosotros, ni como ciudadanos, mucho menos como instituciones, tomamos la decisión de hacerlo, esto no va a cambiar. Entonces debe de haber una voluntad política, una voluntad institucional y una voluntad personal de dejarnos de esto. En segundo lugar, es el de ampliar e incorporar nuevos enfoques multidisciplinarios con nuevas herramientas para el combate a la corrupción. El tercero sería generar espacios para la institucionalización de estas herramientas y que estén funcionando al 100%. Por ejemplo, como es la Plataforma Nacional Digital, que al día de hoy todavía no la tenemos como un logro. Entonces es necesario que estas herramientas funcionen al 100%. En cuarto lugar, pues que se operen los mecanismos de combate a la corrupción de manera eficaz y eficiente, generando una sinergia que contagie a todos los miembros del entorno, ¿no? Y con esto me refiero a lo que comentaba el doctor Reina y el doctor Hernández, justamente en el tema de no podemos tener partes del mecanismo incompletos, ni el mecanismo incompleto, porque ni siquiera el federal está completo. Entonces, tenemos pedazos, ¿no? Pedazos de sistemas, tenemos pedazos de estas herramientas que son muy útiles, pero pues que no están funcionando porque no están completas. Entonces es importante tenerlo en cuenta.
También, en quinto lugar, pues que efectivamente haya sanciones a aquellos individuos que realizan prácticas corruptas combatiendo la impunidad y que estas sanciones y estos procedimientos se lleven a cabo de manera rápida, ¿no? Para que sirva como muestra, para que sirva como ejemplo, para tratar de aminorizar la conducta externa hacia el querer hacer corrupción. Entonces es importante que esto sirva de evidencia y que sea una realidad. En sexto, que se establezcan sistemas con altos estándares de vigilancia, control y evaluación. Hay intentos, como les decía, pero si el sistema no está completo, no va a funcionar al 100%. En séptimo, incentivar la participación pública como medio de control. Como les decía en mi intervención, si la ciudadanía no se involucra, no exige, no vigila, no solicita información, no le exige, no se va a los recursos de revisión, pues esto no va a ser una realidad. Seguiremos viviendo en el secretismo y en la opacidad. También, pues muy importante, poder focalizar los recursos públicos. Es importante también que estos recursos públicos pues estén destinando, no que pareciera que de repente pues están castigados y en lugar de ir dando recursos públicos como se requiere, pues parece que de repente pudiera parecer que el presupuesto alcanza para otras cosas, pero no para algo tan importante que es la corrupción. Hay que tomar muy en cuenta que gracias a la corrupción hay mucho desvío de recursos y de presupuesto. Entonces, si cuidamos y fortalecemos esas instituciones, vamos a ahorrar dinero que se está fugando por otras vías. Entonces, es importante eso tener en cuenta. Y pues, por último, promover el uso de datos para respaldar las sanciones, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta. Y bueno, en materia de participación ciudadana, los grandes retos a los que puedo puntualizar es el de poder instaurar los comités de participación ciudadana en los 3 niveles de gobierno, que estén completos, que estén funcionando, en todos, pero todos, ¿no? Para que realmente tengamos este sistema nacional. Después, fomentar los espacios de diálogo y comunicación, porque si no hay diálogos y comunicación, no nos vamos a entender. Luego, también es importante, en tercer lugar, que la participación pública se realice con un sentido de responsabilidad y no en favor de intereses personales o de terceros, porque muchas veces también el involucramiento de la sociedad civil se complejiza porque traen su propia agenda de intereses institucionales de asociación civil. Entonces es importante que también se dejen de lado esto y por eso creo que también es muy valiosa la participación individual. También es importante señalar que hay un valor que debe de incorporarse sí o sí en el combate a la corrupción y es sin duda alguna el tema de la participación ciudadana y de la cocreación. Solamente con la participación ciudadana y el Estado trabajando de la mano podemos cocrear. Y cocrear es una palabra de gobierno abierto, es una palabra de Estado abierto, es una palabra que está cambiando instituciones, es una palabra que está cambiando la forma de gobierno en México. Entonces es importante co-crear. Y para co-crear necesariamente tenemos que trabajar de la mano, sociedad civil e instituciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, yo no quiero repetir, suscribo que todos los puntos que dio la doctora Eliana, también yo estoy de acuerdo. Primero, no los voy a repetir, pero estoy de acuerdo en cómo fue puntualizando. Quiero decir también que mis colegas los conozco de hace tiempo y hemos estado en otras mesas juntos. En el caso de Armando, pues estuvimos en el tema de la comisión de selección y aparte algunos otros temas académicos con la doctora Eliana Hidalgo también en el tema de transparencia y rendición de cuentas y que ambos han estado, pues, yo le diría, en este país, en la lucha porque se vaya construyendo una mejor participación ciudadana. Y agradezco estar en otro espacio más con ellos, ¿no? Pero bueno, suscribo esa parte porque esos puntos son muy puntuales, vaya la redundancia, muy puntuales en lo que podría ser un reto para el sistema. Y algo que me despertó mucho en cuanto a ahorita el que venía suscribiendo Armando a hablar de participación ciudadana, y él dijo que hubiera otros mecanismos, no los institucionalizados, así lo dijo, sino hay otros. Y hay una cosa muy importante que lo he dicho yo cuando he escrito sobre ciudadanía, y es que es la formación ciudadana.
creo que es sumamente importante porque quiero decirles que nuestra experiencia como parte de, para integrar a una persona en el Comité de Participación Ciudadana, uno de los requisitos es que tenga experiencia. Y dices, bueno, entonces vas a seleccionar a ciudadanos que tengan experiencia de algo nuevo, ¿no? O que hayan estado involucrados en temas de ciudadanía o de participación. Entonces, algo muy importante es que nos formemos en el tema de ciudadanía. Hay una frase que hay que utilizarla, es que yo no me gusta estar en temas de participación ciudadana ni en política porque yo no soy político. No, es que no es por ahí. O sea, la formación ciudadana y la parte política es de todo, es nuestra forma de vida. O sea, lo que hacemos, por eso Armando decía desde casa, o sea, es que es desde lo que hacemos, nuestros roles sociales que tenemos, es como podemos hacer nuestra transformación de nuestras vidas a la hora que activamos esta participación. O sea, no esperemos desde la parte solamente académica, doctrinal, literaria, ¿no? O sea, donde venimos, abrimos espacios, decimos lo que se debe hacer, pero no lo hacemos. O sea, formamos y cambiamos nuestra mente y entonces, en consecuencia de ello, vamos a tener el hecho en la sociedad, en nuestra interacción diaria. Es como, yo creo que es algo importante, es tener estos espacios, y lo digo de verdad, no porque nos hayan invitado ahorita a este espacio, pero lo digo en serio, la formación ciudadana se da a través de también estos espacios, en donde hablemos, debatemos, hay un debate amplio, en donde se describan, se desmoronen los aspectos conceptuales y definitorios que hacen precisamente hablar de la participación ciudadana. Y entonces puedan entenderse qué más, y con sus preguntas también interrogantes, construir que la parte de debate se puede discernir o coincidir, y que ahí es donde precisamente se va construyendo este criterio, donde el ciudadano pueda tener una opinión abierta. Esto es algo, yo creo que importante, algo concreto como punto de qué sería el gran reto, la formación ciudadana. En concreto es una formación ciudadana desde la educación formal e informal. O sea, no solamente lo estoy viendo en las universidades, no solamente estoy hablando de la educación básica media, no estoy hablando solamente de crear materias de ciudadanía, estoy hablando de que la capacitación de poder entender qué es la formación ciudadana y qué es el ciudadano, decía Adela Cortina, el ciudadano global, el ciudadano que se preocupa por temas de sustentabilidad, del cuidado del ambiente, de cuestiones que pueden ser tan básicas como pueden ser más complejas. Entonces, desde ese ámbito es formar al ciudadano y que obviamente se involucre y que obviamente, consecuentemente, sepa que es el Sistema Nacional Anticorrupción, que es obviamente esto que va de la mano, la parte de decir, a ver, y esto me lleva a que vamos a cuidar todos en el ámbito de que no haya un tema de corrupción. Ahora, esto también lleva al tema de encontrar herramientas, ampliar la visión de análisis sobre qué es la corrupción. O sea, ¿qué se entiende por corrupción? Porque hablamos de decir, no, es que el servidor público es corrupto. No, pues es que la mente de la corrupción viene desde la ciudadanía. O sea, el hecho de que yo le estoy dando un centavo para que no me infraccionen, o me estoy metiendo a la fila hasta adelante en lugar de hacer la fila como venía, entonces, pues ya estoy haciendo una mente que estoy corrompiendo con las instituciones y corrompiendo con las reglas. Entonces, mi pensamiento empieza desde esa parte. Ay, hijo, no seas corrupto. Ah, bueno, pues porque estoy viendo en un patrón que obviamente debo corregir. Ahí empieza el trabajo que se tiene el tema de ciudadanía. No veamos solamente al gobierno y entonces hagamos la crítica del gobierno y decir en los gobiernos corruptos, en los sistemas corruptos, y acabemos con ellos y ellos después yo soy parte de eso. ¿Sí me explico? Y entonces, venme consecuente que no, a mí nunca me va a pasar, no, yo puedo ser parte de ello. Y yo, como población, como ciudadano, me involucro en esos temas. Y entonces ahí empiezo con esta parte. Y son ingredientes muy básicos que pueden traer como consecuencia algo diferente. Me tocó ver cómo, por ejemplo, capacitaban a los ciudadanos en Suiza, que es uno de los países más avanzados en el tema de democracia directa, en donde decía, se involucraron hasta decir que era la necesidad más próxima, como lo tenemos en muchas entidades ya con el presupuesto participativo, en donde pueden detectar el ciudadano las necesidades más próximas.
¿Cuáles son estas necesidades más próximas? ¿Cómo pueden ir desarrollando, urbanizando en beneficio colectivo y comunitario? Y eso ayuda mucho a la parte de que, bueno, entonces ya entiendo cómo funciona el hecho de un programa social, cómo entiendo cómo es la proyección o la planeación y cómo los objetivos que obviamente se tienen que ir cumpliendo. Y entonces después podré entender la construcción de las políticas públicas en ciudadanía, que es precisamente en donde aterrizan muchos de los programas sociales. Y saber que cada ejercicio fiscal voy a revisar si el gasto público de lo que me dijeron que se iba a gastar, se gastó. Y entonces ahí hay un interés y una rendición de cuentas, que al fin y al cabo el sistema es precisamente lo que persigue, que exista el ciudadano involucrado en este equilibrio de poder con la rendición de cuentas, donde precisamente existe un presupuesto y ese presupuesto está designado para tales fines, los cuales que por eso Hacienda etiqueta que ese fin no lo pueden cambiar y que el fin tiene que cumplir los objetivos de ese gasto y justificado, de carácter cuantitativo y cualitativo, de tal forma que eso traiga como resultado un objetivo y ese objetivo se cumpla, que es el bien de la comunidad, o sea, lo que socialmente pueda ser útil y que obviamente lleve una palabra que ahora se ha puesto de moda en muchas legislaciones, lo que se denomina en la parte de progresividad, ¿no? O sea, que sea progresivo y no vaya para atrás. La progresividad como un conjunto de derechos que no retrotraigan a lo arcaico, a lo que ya obviamente se ha tenido en avanzada. Entonces son cuestiones que son elementales, pero que se deben de tener como retos para que esto nos lleve a un debate público, con un debate público en el cual tenga mayor conocimiento el propio ciudadano. Hablar de un ciudadano en donde ya en el contexto que va a estar teniendo en lo que se le llama democracia deliberativa, o sea, sobrepasamos a la participativa, llegamos a una democracia deliberativa en donde el ciudadano puede deliberar temas importantes de gobernabilidad que son desde el carácter municipal, estatal o federal. Y donde obviamente con su opinión, con su participación, puede irse construyendo proyectos mejores en beneficio de todos. Entonces ahí hablamos que se eleva el debate público y es algo que obviamente va a mermar las situaciones de abrir los grandes expedientes de si fue corrupto o no fue corrupto. Chin, ya no el pensamiento, porque realmente algo que lo vemos cotidianamente. En este sexenio ahora, ¿quién van a agarrar por corrupto? ¿Quién va a ser el que van a meter a la cárcel por corrupción? Ya eso hasta la sociedad lo repite, ¿no? O sea, como cada sexenio, ¿a quién va a ser el que van a perseguir porque hizo las cosas mal? ¿No? Esas son cuestiones que debemos ir cambiando en ese tema. Sí vigilando, sí ya encontrando resultados, porque también es la legitimidad de las instituciones. Si yo no encuentro resultados concretos sobre investigaciones concretas, con sanciones concretas, entonces deslegitimas el sistema como tal. Entonces, ¿para qué lo creaste si no estás sancionando? Simplemente es una simulación. Y entonces, si yo no veo sanciones concretas, entonces, obviamente, no tendré resultados de credibilidad y legitimidad del propio sistema. Hasta aquí le dejo. Muchas gracias en esta intervención. Gracias. Sí, entonces, bueno, yo creo que es importante en este momento mejorar el diseño institucional de los mecanismos de participación ciudadana en los sistemas locales anticorrupción y el sistema nacional anticorrupción. Dotarlos de mayores herramientas, mejorar su participación, no que duren un año presidiendo el comité coordinador, sino que duren más tiempo, que tengan oportunidad de aprender, de profesionalizarse, que tengan a su disposición recursos los ciudadanos que ejercen estos cargos, tanto materiales, económicos, financieros, humanos, para poder desarrollar adecuadamente esta tarea, esta función, que se amplíen los espacios de participación ciudadana, que los ciudadanos creemos conciencia para apropiarnos de los espacios de toma de decisión y de interés de carácter público, que la ley se ajuste también a estas necesidades. Y no pretendo yo que sea un gasto oneroso para el Estado, pero que sí se piense que en una manera en que los ciudadanos realmente puedan ejercer su representación y su participación. Me tocó en alguna ocasión, como miembro de un comité de participación ciudadana de mi colonia, que no teníamos ni hojas, ni pluma, ni para anotar, para escribir cosas. Es decir, no tiene caso que se creen espacios de participación si no se crean las condiciones para que los ciudadanos los puedan ejercer adecuadamente.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo quisiera decirles, para cerrar, que para frenar la corrupción debemos de entenderla como un fenómeno multidimensional y multifactorial. Y por ello, la respuesta debe de ser a través de una estrategia que coordine los esfuerzos en los diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal y, sobre todo, con la participación de la sociedad civil. Entonces, desde mi perspectiva, no se puede evolucionar en este tema si no hay co-creación, si no hay participación ciudadana y si no nos enfocamos a mirar a este sector y que este sector se involucre, no vamos a tener buenos resultados. Eso sería cuanto. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Pues bueno, una cosa es, yo diría las reformas. Necesitamos reformar el Sistema Nacional Anticorrupción. Ya del 2015 hasta la fecha, vimos algunos artículos que se encuentran obsoletos. Uno de ellos es todo el proceso de selección que se tiene en la ley, creo que se tiene que modificar. Una parte importante para integrar los comités de participación ciudadana, que haya suplentes, por ejemplo, no hay suplentes. Y uno de los grandes defectos es que renunciaban muchos integrantes y se quedaban con uno, dos elementos. Pues no puede funcionar. Vamos a sesionar. O cuando quedaba uno, sesiono solo, ¿qué hago? Y en lo que sale una convocatoria para que inviten a más ciudadanos a que participen, puede pasar días, meses, y entonces ya empieza a vencer el término del que estaba. Entonces no hay una adecuada fecha de temporalidad de los integrantes de ese comité de participación ciudadana. Entonces creo que esa reforma es necesaria, es una de las reformas necesarias dentro del Sistema Nacional de Anticorrupción, que los CPC estén con suplentes, de tal forma que cuando el titular renuncie o se le acabe su periodo, quede en su caso un suplente, o si es en el caso que acabó su periodo, sí tendría que haber una convocatoria como tal con un titular y un suplente, pero que por renuncia no se quede sin actuar el propio comité. Eso sería una cosa fundamental. El hecho de esas reformas, que sean reformas que no tarden 10 años, ¿no? O sea, que realmente sea que con toda una voluntad legislativa, para que la reforma sea máximo un año, porque si las reformas las dejamos para 10 años después, esto no funciona o no tiene una funcionalidad. Los recursos son importantes, que se dote de recursos. No necesariamente estamos hablando por la función, pero sí a la parte estructural, porque, por ejemplo, desde la comisión de selección no tiene ni siquiera forma de tener una página de internet, algo tan fácil. O sea, que existan subsidios en donde se pueda garantizar la operatividad obviamente, del Comité de Participación Ciudadana, del propio sistema, de cada uno de los organismos que estén precisamente, que sí haya un beneficio no solamente honorífico, que haya recursos a los integrantes, a la comisión de selección, creo que está bien que sea honorífica, pero que se dote para la infraestructura, por ejemplo, y a los CPC sí que tengan una remuneración económica porque están invirtiendo un tiempo, al fin y al cabo, de su actividad profesional y personal. Entonces sí tendría que dotarse esta parte, que se obligue a una formación ciudadana de las instituciones. O sea, donde la parte ahí sí gubernamental esté obligada como una política pública a la formación ciudadana, que sea una obligación, no solamente, vuelvo a repetir, de la educación formal, sino de la parte informal. Capacitación sobre la formación ciudadana y la función del Sistema Nacional Anticorrupción. Y esto se puede hacer porque en otros temas lo estamos haciendo, como el tema de derechos humanos, como el tema de género, como el tema, o sea, se está capacitando y el gobierno está obligado desde el carácter cuantitativo y cualitativo de transformar las conciencias del conocimiento sobre esta temática. Entonces yo diría que sería muy importante dotar de capacitación sobre lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción y sobre la importancia de la participación ciudadana. Hasta ahí, muchas gracias por la intervención.